Bueno, ahí va. Bueno, la idea de hoy es empezar a ver algo de grafos. Me dijeron que no tenía mucha idea, digamos, de lo que es el marco teórico. Tampoco pretendo dar un marco teórico como diciendo, bah, vamos a ver matemática de grafos, no, ni a palos. O sea, tenía esa flasheada en un momento, dije, bueno, voy a hacer un curso de teoría de grafos, pero es demasiado. Ya hay un ruido medio raro, no sé si es la compu, soy yo. ¿Qué onda? Bien, ok, a ver cómo escribo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Grafo. ¿Se ve bien? O... Sí, 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 Va. sí. Bien, bien, bien. O sea, un grafo, para hacerlo muy sencillo, o sea, es una estructura matemática, en realidad nosotros lo vamos a aplicar a lo que es programación en sí, pero es una estructura, en definitiva, es una estructura, es una de las estructuras, como vimos pila, como vimos cola, como vimos todas esas cosas, es una estructura que permite, ¿sí?, relacionar objetos entre sí. Ustedes dirán, ok, eso es súper abarcativo porque todas las estructuras de alguna forma permiten relacionar objetos, ¿no? Pero básicamente vamos a ver a un grafo, ¿sí?, como un conjunto de vértices, ¿sí?, que van a ser los puntitos, ¿sí? Los vértices tiene que haber más de uno, más o uno directamente, y vamos a tener también aristas, ¿sí? Esto a veces lo vamos a ver como el par BE. Si ustedes ven esto es vértices, edges, ¿sí? ¿Ves? Vértices y caras, y aristas. Fin de la historia. Ahora, ustedes me dirán, che, buenísimo, vértices, tiene que haber un vértice, tiene que haber caras, esto es opcional para aristas, ¿no? Pueden no haber aristas dentro de un grafo. Es decir, imagínense el caso más básico. Esto, es un grafo. Fin. O sea, esto obviamente no tiene mucho sentido porque no me permite relacionar nada, definitivamente, ¿no? Pero, a ver, es válido, desde la definición es válido. O sea, es un conjunto de vértices, en este caso hay uno solo, y posiblemente haya aristas. En este caso no hay. Entonces, cumple, digamos, con la definición básica de lo que es un grafo, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan importante o de dónde nace la necesidad de usar grafos, no? O sea, esto se remonta a la época de Euler, no sé si conocen a Euler o les suena el del numerito este, del E, ¿no? 2,71. El Bla. número me suena, pero la Ese verdad el número nombre es no. importantísimo. O sea, permite hacer un montón de cosas. Pero bueno, el chabón estaba en un paseo en un país y había puentes, ¿no? Esos puentes conectaban a diferentes ciudades y como los matemáticos de esa época y los físicos no tenían mucho para hacer en su vida, se ve, dijo, che, ¿cómo puedo recorrer todos estos puentes de forma de visitar todas las ciudades, pero sin repetir los puentes? Eso fue lo que se preguntó el chabón. Es una pregunta que podemos hacernos, que es la típica de, che, ¿cómo optimizamos un recorrido, no? Pero el chabón, para resolver esta pregunta, inventó toda una teoría, que es la teoría de grafos. Probablemente lo hayan visto esto, ¿no? Eh, a ver si me sale esto. Ese famoso sobre, ¿qué onda esto? Vieron que a veces, no sé, yo en primaria, pelotudeaba o en secundaria también, hacíamos esto, ¿no? Hacer un sobre sin levantar el lápiz del papel. ¿Alguien lo hizo alguna vez? Sí, sí. La típica. Estrellita. La típica. Eh, Pero, ¿esto por qué es posible? Y fue otra de las cosas que se preguntaron, ¿no? O sea, ¿existe alguna forma de hacer esto, ¿sí?, sin poder levantar el lápiz del papel? Y la respuesta es que sí, y la dio Euler justamente. Fíjense esto. Esto lo puedo modelar como un grafo. Ahora voy a poner colores, ya que tengo color acá. A ver. Esto es un grafo, miren. Estos son nodos, si lo quiero ver así, ¿no? ¿Sí? Y están conectados esos nodos mediante aristas. O sea, ¿cumple con esta definición? ¿Qué opinan? A estos nodos les puedo poner un nombre, A, B, C, lo que fuese, ¿no? Le puedo dar el nombre que quiera realmente. F. Y fíjense por qué esto es posible. Entonces, para entender eso, hay que entender cómo se relacionan estos objetos entre sí. Pero bueno, ¿alguna duda, consulta hasta ahora? no, no, pero no. Fácil. Ahora voy a explicación de esta pregunta. Ok, entonces, imagínense que tengo un grafo súper simple. O sea, un nodo A, vamos a dibujar un dibujito, y un nodo B. ¿Sí? Esto es un grafo, en base a lo que vimos. ¿Qué opinan? Si Por no. ahora no, pues no tiene relación. A menos que No, tenga una ok, relación. pero a ver, ¿tengo vértices dentro de este grafo?
Hay vértices, es decir, hay puntitos, hay nodos dentro de esto. Sí, Sí, buenísimo. sí. Esto lo cumple. Y recuerden que la definición de lo que es un grafo me dice, la condición mínima es que haya vértices. Después, que haya aristas que los unan es opcional. O sea, esto es un grafo. Obviamente, no me sirve para nada, pero lo podemos pensar como dos personas, imagínense que lo llevamos al caso físico, si quieren, como dos personas que no se conocen. ¿Sí? Esto es un grafo, representa, digamos, esto brinda un montón de información realmente. Son dos personas que no se conocen. Por ejemplo, podrían ser dos personas en Facebook. Facebook 1, Facebook 2. Ahora, ¿cómo son amigas estas personas? O lo que me interesa estudiar justamente es, bueno, está bien, ¿qué mierda dice, no? ¿Cómo están relacionadas estas personas? ¿Sí? Y justamente lo que me permite relacionar estas dos entidades, estos dos vértices, si lo quieren ver así, es justamente una arista. ¿Sí? ¿Se entiende, el concepto de arista? Digamos, ¿para qué me sirve una arista? ¿Sí? Me permite relacionar dos nodos. Che, están hablando ahí en el chat, yo no vi nada, perdón. Me abrió el chat acá. Ahí va. Hace un montón. Bueno, sí. Buenos días. Bueno, en fin. Fíjense que este caso particular, este grafo, si lo queremos ver así, es un grafo que se llama no dirigido. No dirigido. ¿Por qué no dirigido? Y bueno, porque si yo agrego a alguien a Facebook, básicamente yo voy a ser amigo de esa persona y esa persona por transitividad será amiga mía. Tiene sentido, ¿no? No es que yo solo soy amigo de él y él no me sigue a mí. Podría darse en el caso de Instagram, pero me interesa el caso de amistad en Facebook. Entonces, este tipo de grafos, ¿sí? Puede ser tan complejo como quieran, y es un grafo no dirigido. ¿Se entiende el concepto de dirección? No dirigido sería, en el caso, por ejemplo, en el caso de Facebook sería, yo te mando solicitud de amistad, te la acepto y yo soy amigo tuyo, o sería ambos, Exacto, ¿no? o sea, exacto, yo soy amigo tuyo y por consecuencia vos sos amigo mío. Es como que va para los dos lados la dirección. Claro, ¿Me claro, explico? diferente a Instagram que yo te Exacto, sigo, pero bueno, me exacto. decís, En el caso de Instagram, imagínense que soy el nodo F y le mando, no me acuerdo quién está hablando, Pato, ¿no? sí, sí, Y le mando a Pato una solicitud. Yo primero le envío esa solicitud a Pato, ¿sí? Fíjense que, bueno, yo la verdad que tengo esta tablet y dibujo peor que antes, pero bueno. Yo le mando solicitud, fíjense que acá estoy estableciendo una flecha. Y hasta que Pato me acepte, ¿sí? Esta flecha va a seguir así. O sea, este es un grafo dirigido. ¿Sí? Básicamente, yo tengo relación con Pato, pero Pato por ahora no tiene relación conmigo. O sea, imaginémonos que hay una personita caminando acá. Muy falopa esta, ¿no? Pero hay una persona caminando por esa flecha. Esa flecha, o sea, la persona solamente va a poder llegar hasta este nodo. No va a poder volver. O sea, no hay flecha de vuelta. ¿Me explico con el concepto? sí. Es sencillo, ¿no? Ahora, cuando yo, por ejemplo, Pato me contesta la solicitud a mí, ¿sí? Se crea esta flechita. Es decir, ambos estamos relacionados uno con el otro. ¿Sí? Yo soy amigo de Pato y Pato es amigo mío. Y esto es lo que se conoce como grafo dirigido. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Sí, sí. Es simple, ¿no? Es bastante simple. Ahora, les hago una pregunta. ¿Es lo mismo este grafo, por ejemplo, este que dibujé acá, que este? O sea, tengo la misma información, si quieren pensarlo así. ¿El dirigido? Sí, o sea, es equivalente este grafo que este grafo. O sea, el de este que está acá, que este que está acá. Sí, sí. Equivalente. No. ¿Qué fue lo único que cambié? O sea, el lugar de las cosas nada más, ¿no? O sea, la P la puse arriba, la F abajo, pero fíjense que la información es la misma, realmente, ¿no? O sea, la F está relacionada con la P y la P está relacionada con la F. Fin de la historia. No hay mucha más ciencia en esto. Entonces, fíjense que acá llegamos como a una conclusión súper importante, ¿no? O sea, realmente un grafo, ¿sí? Digamos, puede contener la misma información y estar colocado de forma distinta. Vamos a otro ejemplo, a ver qué onda. Y vamos a meternos con otros conceptos que nos van a servir para... ¿Te puedo hacer una consulta? Por favor, estoy esperando que me haga consulta. Sí, sé que te gusta. Viste Dale, que dale. vos hiciste el de Facebook primero y Vamos dijiste que era no dirigido. Sí. Porque tiene que esperar la solicitud de A, tiene que esperar la solicitud de B.
No, este es en el de Instagram. En el de Facebook, cuando alguien acepta tu solicitud, fíjate que es bidireccional el asunto, ¿no? O sea, no hay dirección, no es que yo soy amigo de él y él no es amigo mío. Bien. ¿Me explico? Y en el de Instagram, cuando P lo empieza a seguir a F, no sé, no es el mismo caso que Facebook. Sí, se convertiría en lo mismo, ¿no? Pero, En a ver, dirigido. claro, o sea, cuando un grafo es dirigido significa que tiene flechas, ¿sí? Tiene flechas. Acá realmente es lo mismo, porque, a ver, hay dos nodos y puedo ir de cualquiera a cualquiera. Pero un caso muy distinto sería el que les comenté al principio, ¿no? Que yo tengo un nodo, no sé, X, y tengo un nodo Y, ¿sí? Y tengo esta relación, ¿sí? Fíjate que si yo me paro en Y, imagínate que yo caigo en Y, no tengo forma de ir a X, ¿sí? ¿Por qué? Porque la flecha me indica en qué dirección yo me puedo mover dentro de ese grafo. ¿Me explicó? En cambio, en este caso, imagínate que lo único que hago es borrar la flecha, ¿sí? Acá yo me puedo poner en Y e ir hacia X sin problema, y me puedo poner en X e ir hacia Y sin problema, ¿sí? A eso me refiero con no dirigido. En el caso de que sea este, fíjate que yo también en el caso dirigido, ¿no? Yo me puedo parar en P e ir hacia F, porque hay una flechita que me lo conecta, y yo me puedo parar en F e ir hacia P, ¿sí? La única diferencia entre dirigido y no dirigido es que el no dirigido no tiene flechas. Significa que me puedo mover en ambas direcciones. En el caso de dirigido, la flecha me indica en el sentido en el que yo puedo ir en ese grafo. Y puede ser que se convierta de no dirigido a dirigido y de dirigido. A ver, digamos, de forma práctica, sí, porque yo en este caso, en el caso de este grafo, voy a poder ir de P a F y de F a P sin problema, ¿sí? Pero conceptualmente son cosas distintas. O sea, un grafo no dirigido y dirigido son cosas distintas, ¿sí? Ahora, que yo conceptualmente me pueda mover en ambas direcciones, en el caso de Instagram, de este acá, igual que Facebook, sí, a fines prácticos es lo mismo, ¿sí? Pero conceptualmente representa otro tipo de información que está dada por algo que se llama matrices. Así que después lo vamos a ver si se da. No quiero quemarles la cabeza con eso. Pero lo que me interesa es que a fines prácticos se entiendan que hay dos tipos de grafos. No dirigido y dirigido. El dirigido tiene flechas que me indican hacia dónde me puedo mover, y el no dirigido no tiene flechas, lo que me indica que me puedo mover en cualquier dirección. ¿Se ve eso? Sí. Bien, veamos una cosita más antes de seguir. Voy a borrar esto y voy a hacer un grafo un poco más complejo. Por ejemplo, vamos a hacer el nodo A, el nodo C, el nodo B y el nodo D. Cualquier grafo, ¿sí? ¿Esto es un grafo? Sí, tiene vértices. O sea, es un conjunto no vacío de vértices. ¿Qué vértices tengo en particular? Bueno, tengo el vértice A, B, C y D. ¿Sí? Nodos de mi grafo. Después vamos a ver cómo pasarlo esto a JavaScript, ¿no? Que es súper divertido. Entonces, ¿cómo puedo conectar esto? Y de la forma que yo quiera. O sea, yo digo, bueno, está bien. Este grafo voy a conectar A con B, voy a conectar A con D, D lo voy a conectar con C, y C lo voy a conectar con B. Un reloj quedará en invertido, ¿no? ¿Es un grafo esto? Sí. Sí, y fíjense que puedo decir más cosas incluso de este grafo. Por ejemplo, a mí me interesa preguntarme cuántos nodos, o sea, cuántas aristas, si quieren ver, inciden en cada vértice, ¿no? ¿Cuántas aristas inciden, por ejemplo, en el vértice A? Me interesa preguntarme eso. A ver. 2. 2, perfecto. O sea, incide la arista que va con D, o sea, esta, y la arista que va con B. Perfecto. ¿Qué significa eso? Que el grado de incidencia es 2. Esto es súper importante. Ahora vamos a ver por qué. Pero es súper importante, ¿no? En el caso de D, por ejemplo, ¿qué grado de incidencia tiene? 2. 2 también. Y bueno, voy a borrar esto para que no sea tan aburrido, ¿no? Pero ahí va. En el caso de B, por ejemplo. 1. 1, perfecto. Y en el caso de C, también 1. Fíjense que estas estructuras matemáticas, imagínense que estamos en Facebook, me pueden determinar cuán popular, si se quiere, es una persona, ¿no? Imagínense un nodo que tiene un montón de aristas incidentes. ¿Qué significa eso? O en el caso de Instagram incluso mejor, ¿no? El famoso, bueno, tenés tantos seguidos y tenés tantos seguidores. Si yo tengo muchos seguidos, ¿en qué me convierte eso?
muchos seguidores, perdón. Imagínense que estoy en mi nodo F. Influenza. Bien popular, ¿no? El miedo. Tengo un montón de aristas incidentes, ¿no? Y yo no sigo a ninguna de estas aristas. Entonces, ¿en qué me convierte esto? Ah, bueno, o sea, este peso o este grado de incidencia que voy a tener yo dentro del grafo es muy alto. ¿Qué significa? Y bueno, que voy a tener más exposición dentro de la red, un montón de papas, ¿no? Pero el concepto de grado de incidencia es súper importante en ese aspecto, ¿no? O sea, me permite dar cuenta de cuán solicitado es ese nodo, ¿sí? Incluso podemos pensar al grafo, imagínense un grafo de amigos. A ver, vamos a hacer algún grafo de conocidos. A ver si vemos esto. Tengo a esta persona, F, no me importa quién es. Después tengo a esta persona, ¿sí? O vamos a hacer así. Vamos a dibujar a Pedro por acá, qué sé yo. Vamos a dibujar a Juan por acá. Juan. Y resulta que Franco está relacionado con Pedro, está relacionado con Juan, y hay acá un Kevin. No me importa, hay un Kevin por acá. O Nacho, qué sé yo, me da igual. Bien. Imagínense que todas estas personas están relacionadas con Kevin. ¿Sí? Fíjense que puedo modelar lo que se me cante. Acá estoy modelando amigos, pero podría ser, no sé, React funciona con todo lo que es el manejo del DOM, que en definitiva es un árbol. Esto mismo de los puentes, esto del sobre, o sea, un montón de situaciones se pueden modelar con grafos, y de hecho hay bastantes entrevistas de Google que justamente le hacen, imagínense una ruta aérea de aviones, no sé, el avión va de un punto a un punto, de otro punto a otro punto, o sea, hay rutas aéreas. ¿Qué te piden en Google? Bueno, primero, modelar el problema, o sea, plantea con alguna estructura que vos conozcas este problema, y después minimizar el viaje que tienen que hacer los aviones para llegar de esta ruta a esta ruta. Y eso es perfectamente modelable con grafos, porque, a ver, imagínense este caso que estoy de amigos, ¿no? ¿Puedo representar aeropuertos con nodos? Sí. ¿Y qué representa, por ejemplo, las flechitas, que sea un grafo dirigido? Y que el avión puede ir, no sé, de Chile a Brasil. De Brasil a Chile no, o sea, es un grafo dirigido. Puede ir de Chile a Brasil. Y de Brasil puede ir a Miami. Fíjense que todas esas cosas, esos nodos vendrían a ser aeropuertos, y esas aristas dirigidas va a ser el recorrido que hace el avión. Y así, créame que hay miles de problemas que se pueden solucionar con grafos. Pero bueno, sigamos con esto un poco más. Acá tengo más amigos. Tengo a Rocío, me da igual. Tengo a Laura. Tengo a María. Tengo a Marcos, ¿no? Fíjense esto. A ver si notan algo en particular acá, ¿no? Fíjense que no importa el dibujo realmente, ¿no? Yo puedo tener un grafo tan complejo como yo quiera, ¿sí? ¿Ven este grafo acá? Este que estoy haciendo yo. Sí. ¿Qué me pueden decir de este grafo? ¿Tiene sentido que plantea a los amigos como un grafo direccional, o un grafo dirigido, o un grafo no dirigido? ¿Qué opinan? Estoy hablando de amistad, ¿eh? ¿Cómo lo modelarían ustedes? ¿Grafo dirigido o grafo no dirigido? No dirigido. No dirigido, bien, ¿por qué? La justificación me interesa. Porque yo puedo ser amigo de uno, pero ese uno no me considero su amigo. Ok, pará, eso es dirigido entonces. ¿Dirigido sería? Claro, o sea, por ejemplo, si yo, Ah, claro, sí. ¿sí? La Sí, flechita va para un solo lado. Pero imaginemos el caso ideal y el caso de que si yo soy amigo de alguien, o sea, yo tengo la capacidad de considerar a alguien amigo y que esa persona me considere amigo a mí, ¿sí? ¿Qué tipo de grafo sería? Claro, sí, ahí sería no dirigido. Dirigido, ¿no? No dirigido, perfecto, bien, ya me mareé, me hicieron un quilombo en la casa terrible. No dirigido. Entonces, este grafo, ¿sí? Este grafo de amigos, ¿está bien armado? Fíjense, ¿qué me pueden decir entre Franco y Rocío? Entre F y R. ¿Son amigos? No. Tienen No. amigos en común. Tienen amigos en común, perfecto. Clave esa palabra. ¿Qué onda este Kevin que está acá en el medio, que se la da de popular? Es como el puente entre todos, ¿no? Como que si yo conozco a Kevin, de alguna forma, estoy muy cerca de conocer a Iván o a Rocío, ¿no? Sí. Bueno, y esto es un teorema súper copado, es que en teoría nosotros, cualquier persona,
yo no, la verdad que no tuve la suerte de comprobarlo, pero hay una teoría bastante copada, que probablemente la escucharon si están ahí vagueando en YouTube a las 2 de la mañana, que es que a través de 7 amigos o 7 conocidos míos, ¿sí? Yo puedo llegar a cualquier persona en el mundo. Es muy flashero pensar eso, ¿no? Pero bueno, esto se basa en lo que es la teoría de grafos, ¿no? Significa que, imagínense que yo me quiero conectar con, no sé, Will Smith, qué sé yo. La teoría de grafos establece que eso es posible, ¿sí? Y que en menos de 7 u 8 conexiones, no me acuerdo, yo puedo llegar a cualquier persona. Muy flashero. No me puse a pensar todos los casos, realmente sería imposible, pero bueno, hay una teoría atrás que lo respalda, y fíjense este caso, esto se puede seguir ramificando un montón, pero ¿qué pasa si Kevin, bueno, no sé, le pasa algo a Kevin? ¿Sí? Chau. ¿Qué pasa con mis conexiones con el lado de la derecha? Se cortan. Se cortan. Y cuando yo tengo un vértice tan importante que me relaciona a mí con otras personas, se llama vértice de articulación. ¿Sí? Quiero que se queden algunas palabras nomás, no vamos a usar todo, pero quiero que se queden con esas palabras. Es decir, básicamente, si yo corto, y vamos agregando palabras nuevas al vocabulario, ¿no? Si yo corto a este grafo por un vértice importante, por un vértice de articulación, lo que hace esto es dividirme al grafo en ¿cuántas partes? 2. 2, perfecto. ¿Y saben cómo se llaman esas partes? Segmento. ¿Cómo? Segmento. No, tiene un nombre más ahí delirante, que se llama componente conexa. Tiene mucho sentido. Un componente es un pedazo de algo, si no le van a sacar ni en pedo. Un componente es un pedazo de algo y conexo viene de que está conectado o no está conectado. Entonces, miren este caso, ¿no? Esto lo digo porque, nada, con los algoritmos que vamos a ver, vamos a hablar de, ¿cuántas componentes conexas tiene un grafo? ¿No? Fíjense este caso. Este caso muy simple. ¿Cuántas componentes conexas hay? Así si lo analizamos A y B, ¿no? Una componente conexa, es decir, una componente conexa. Perfecto. Imagínense que tengo este grafo. Yo sé que la teoría de grafos al principio es un embole, digan, ¿para qué mierda me sirve esto? Imagínense que tengo este nodo 1 y nodo 2. Fíjense que le pueden poner el nombre que quieran, ¿no? O sea, esta es la forma que ustedes van a tener de modelar un problema. Imagínense, ¿esto es un grafo, habíamos dicho? Sí. Sí, perfecto. ¿Y cuántas componentes conexas tiene? Ni uno. Sí, tiene, esta es una componente conexa, esta es una componente conexa. ¿Se entiende? O sea, básicamente son cuántos segmentos individuales y conectados hay de un mismo grafo. Fin de la historia. Acá como, bueno, nada, los tengo separados, es el 1, ese vértice es una componente en sí misma, y el 2 es otra componente en sí misma. ¿Se entiende eso? Sí. 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 Y, a ver, imagínense algo así. Grafo, no sé, tengo un nodo 1. Vamos a dibujar, de hecho, algo que nos va a servir después. Vamos a hacer estos grafos. 2, 3. Vamos a conectar todos estos. 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer... vamos a dejarlo ahí. ¿Qué tienen de particular estos grafos? A ver si lo vemos. Vamos a hacer así, perdón. Ahí va. La cantidad de nodos. La cantidad de nodos es algo arbitrario, pero fíjense que acá todas las componentes, o sea, todos los vértices... Todos conectados entre sí, el segundo. Exacto. Y a ver si me puedo extender un poco más, ¿no? Voy a dibujar este pequeño grafo. Fíjense que se resume a hacer dibujos, ¿no? A hacer dibujos y entender qué propiedades tienen esos elementos. No tiene mucha más historia por ahora esto. Voy a dibujar esto. Voy a intentar conectar todos los vértices. Este con este, este con este, este con este, este con este, este con este. Perfecto, fácil. Ahora, este tiene que ir con este tiene que ir con este tiene que ir con este con este, y este con este. Llegué a algo medio ritual, ¿no? Pero no importa, no es lo que quería mostrar. Pero este tipo de grafos, ¿sí? Es un grafo que se llama completo.
¿sí? Y es súper importante, acá les voy a dar un ejemplo que yo cuando lo vi me voló la cabeza, que es, ok, ¿de qué me sirve entender esto? ¿No? Ok, imagínense que acá tengo ciertas aristas. ¿Se acuerdan que las aristas o edges lo denotábamos así? ¿Sí? Fíjense en este caso. Voy a borrar. ¿Cuántas aristas tenemos en el primero? 3. 3. Perfecto. ¿Cuántas aristas tenemos en el segundo? 6. La verdad que ni idea. Sí, 6. Ahí va, 6. ¿Y en el otro? 10. Ni idea, ¿eh? Cuéntenla ustedes, yo después les hago la fácil. 11 puede ser. O 10. Bueno, vamos a poner 10/11. Ahora lo saben. Ahora, ustedes dirán, ok, Fran, esto la verdad que, ¿de qué carajo me sirve, no? Imagínense que acá quieren hacer un brindis familiar. Quieren hacer un brindis familiar. Quieren brindar todos con todos porque es la cena de fin de año y si no, uno le cae un hechizo y se muere en un año, si no brinda todo con todo. Bien. ¿Cuántos brindis tiene que hacer? Pregunta la abuela. Cualquiera. Básicamente, esto va a estar dado por la cantidad de nodos que hay por n-1 sobre 2. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero asegurarme que saludo a todas las personas en una fiesta y digo, che, hay 10 personas, ¿cómo elijo toda la combinación? ¿Sí? Básicamente, esa es mi pregunta. ¿Cuántos brindis va a haber o cuántos besos van a tener que darse si saludan todos con todos? ¿Sí? Y fíjense que acá, en este caso, ¿cuántos nodos hay? Hay 5 nodos, ¿no? 5, ok. Por 4, que es n-1, sobre 2. El que dijo 10, acertó. ¿Sí? Entonces, este tipo de problemas, fíjense que modelar algo con grafos, desde preguntar, che, ¿cuántos brindis tenemos que hacer? ¿Cuántas veces se van a chocar las copas? Se puede modelar con grafos incluso, ¿sí? Con un grafo en este caso completo, porque me quiero asegurar que nadie quede afuera. O sea, fíjense que los casos de modelización de grafos, o sea, se extienden bastante, realmente, ¿no? En fin, último caso particular, y ya voy a arrancar con algo de práctica, si no, no los pierdo. Tengo un grafo cualquiera, que esto es súper importante. A ver, imagínense que tengo este grafo y tengo el nodo C por acá, qué sé yo, me da igual. Les consulto, este grafo en forma de pizza, ¿es el mismo que este grafo? Sí. ¿Por qué? O sea, es correcto, ¿eh? Es correcto, es el mismo. Pero no tienen las mismas edges. ¿En qué sentido? O sea, A ver. o no, sí. Sí, No, sí, está es bien. el mismo, ¿eh? O sea, confundí. Sí, es el mismo. Es el Me mismo. confundí con el cuadradito. A ver, a mí lo que me importa, o sea, ¿cómo digo que es el mismo grafo? O sea, ¿en qué me baso o qué pregunta tengo que contestar? Es si contiene la misma información. La misma información. ¿Sí? Y si un grafo es equivalente a otro, o sea, en información, pero difiere en forma, esto se llama un grafo homeomorfo. No pretendo que sepan este nombre, simplemente les cuento. Y un caso particular es que yo puedo agregar este tipo de cosas a un grafo. Un bucle. ¿Sí? A esto se lo denomina lazo o bucle. ¿Sí? Y esto es de suma importancia para modelar las cosas. ¿Sí? A ver, en el caso de los problemas de amigos, bueno, yo puedo considerar que soy amigo mismo. ¿Sí? Es un caso trivial. En el caso de recursividad, ¿se acuerdan que siempre pensamos en un caso trivial? ¿Sí? Correcto. Sí. ¿Cómo? ¿Alguien me preguntó algo? Ok. No, ya. A ver si estamos con este dibujo a full por ahí, ¿eh? Bueno, nada, caso trivial. O sea, es decir, los grafos pueden tener bucles, ¿sí? Es decir, un bucle es algo que conecta a un nodo consigo mismo. Fin de la historia. Fin de la historia. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Alguna duda? Hay miles de cosas para ver, hay miles de teoremas para ver de grafos. La verdad es que no los quiero aburrir, quiero ir a la parte de programación. Creo que con estas herramientas nos alcanzan para ver lo básico, pero bueno, de última vamos a ir metiéndonos de a poco. Pero me interesa que si tienen alguna duda con esto,
Nada, algo para ver. Bueno, y este problema en particular que habíamos visto es, esto puede, para joder a la gente, es súper útil. Un dibujo de este tipo, es decir, un grafo de esta forma, se puede resolver o sea, sin levantar la mano, sin levantar el lápiz, como habíamos visto antes. Lápiz. Si tiene todos los grados de incidencia, ¿se acuerdan qué era el grado de incidencia? Sí, las conexiones, digamos. La Digamos, conexión tiene un nodo. la cantidad de aristas que llevan un nodo, ¿no? De arista tiene un nodo. Pares, o al menos, o como máximo, vamos a ponerlo, o máximo, 2 impares. Si ustedes cumplen esta relación, ¿sí? O sea, si son pares y tiene al menos, tiene como máximo 2 impares, ¿sí? En realidad creo que debe tener 2 impares, no me acuerdo la definición exacta, ¿no? Pero si tiene 2 aristas impares, ¿sí? Dos nodos impares, fíjense que esto lo vamos a poder dibujar sin levantar el lápiz del papel. Y esto es lo que se llama camino hamiltoniano. Y esto es súper importante, ¿por qué? Y bueno, porque esto me da la forma de ir de un lugar a otro sin pasar 2 veces por el mismo lugar. O sea, saquemos el caso del sobre. O sea, esto es una pelotudez, realmente. Pero imagínense poder, es que justamente así surgió la teoría de grafos, ¿no? ¿Cómo puedo ir de un lugar A un lugar B, pasando por todos los lugares intermedios y sin repetir el camino? Esa es la locura, ¿no? Eso es, de hecho, a ver si lo puedo poner acá. Fuentes de Königsberg, creo que es. De acá, digamos, nace la teoría de grafos. Este Euler, digamos, se imaginó esto. Esta de acá abajo es la representación de la ciudad, de lo que quería hacer el chabón. El chabón se pregunta, che, ¿puedo viajar? O sea, ¿puedo empezar de acá y terminar en este mismo nodo, pasando por todas las ciudades y sin repetir el camino? Sí, sí. ¿Cómo es eso? Bueno, a través de esto que les estoy contando, ¿no? O sea, si yo tengo una serie de nodos y quiero ir de este nodo, por ejemplo, D, ¿sí? O quiero ir del nodo D al nodo C y pasar por todos los nodos sin repetir caminos, esto lo voy a poder hacer si los grados de incidencia son pares y tenemos 2 grados impares. Fíjense esto, ¿cuál es el grado de incidencia de D? O sea, ¿cuántos vértices, cuántas aristas entran acá? 3. 3, impar, ¿no? ¿Cuántas aristas entran a C? 3 también. 3 impar. En G, o esta letra que dibujé acá, ¿qué onda? ¿Qué tenemos? ¿Cuántas tenemos? 4. 4. Se los resumo. Todas las demás son pares. Entonces, fíjense que la forma que tengo de dibujar esto es, empiezo en la impar, empiezo en D, por ejemplo, me voy a C, me voy a G, me voy a B, A. ¿Sí? Fíjense que siempre empiezo en un impar y termino en un impar. Y esto es posible gracias a lo que es camino hamiltoniano. Esto es una pregunta de entrevista, no con este nombre, pero la idea es, che, ¿cómo puedo ir de este punto a este punto, de este aeropuerto a este aeropuerto, pasando por todos los otros aeropuertos, pero sin repetir rutas aéreas? Pregunta de entrevista en Google. Flashero, ¿no? Pero fíjense que todo esto se puede modelar con grafos. Fin de la historia. O sea, ¿es posible esto? Y depende, qué sé yo, el grado de incidencia de los vértices es par, salvo 2 vértices que tienen grado de incidencia impar. Listo, es posible. Por el tema de definición de camino hamiltoniano. Si no, y bueno, no es posible. Si yo tengo todo grado par o todo grado impar, no voy a poder resolver este problema. ¿Sí? Breve repaso. ¿Se entiende esto de dirigido o no dirigido dentro de un grafo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Componentes conexas, ¿se acuerdan qué es? Conexión de nodos. ¿Sí? Acá habíamos visto, Depende ¿no? cómo Por ejemplo. Claro, exacto. O sea, por ejemplo, este grafo acá, si yo lo quiero dividir, este grafo entero, ¿cuántas componentes conexas tiene? 3. Una sola. Entero. No, entero. O sea, siempre me pregunto el sistema entero. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejemplo más, así queda claro. Imagínense que tengo este grafo, AB,
CD, estos puntitos, y F. ¿Cuántas componentes conexas tiene este grafo? 3. 3, perfecto. Me imagino a todo el sistemita, y dentro de ese sistema, y bueno, claramente hay conexiones, pero todos no están conectados con todos de alguna forma. Entonces tengo una componente conexa, 2 componentes conexas, 3 componentes conexas. ¿Se entiende el concepto? Sí. Bien. ¿Se entiende que un grafo puede tener un lazo, o sea, que un nodo, un vértice puede tener un bucle? Es decir, ese apunta a sí mismo. Sí. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, a ver, vamos a meternos con los grafos que vamos a resolver hoy en JavaScript, en TypeScript, en, qué sé yo, en lo que pinte. Y el primer grafo que les quiero presentar es este. De hecho, déjenme mostrárselos en... Puta madre. Bueno, no importa, ahora lo armamos juntos. Imagínense que tengo este grafo. Nodo A, ya nos metemos a programar, les juro. Nodo A, nodo B, nodo D, nodo C, nodo E y nodo F. Nodo F. Ahí va. Imagínense que, o sea, por ahora es un grafo. No me dice nada porque no me dice cómo están relacionadas las cosas, pero por ahora es un grafo. ¿Qué onda? ¿Cómo viene, chicos? ¿Aburrido? ¿Normal? ¿No le ven utilidad? ¿Qué onda? ¿Me cuentan? No, súper interesante. ¿Interesante? Sí. Y es lo que me corta un poco porque nunca he trabajado con eso y realmente este tipo de problemas es algo muy interesante que quizás en algún momento se podría aplicar, pero nunca tuve la imaginación de él, realmente, siendo sincero. Es que es eso, ¿no? Es el empujoncito, porque, por ejemplo, en la facultad lo ves súper teórico. Capaz no te muestran ni un dibujito, a ver cómo se representa esto, para qué sirve. De hecho, gente, hay bases de datos orientadas a grafos, ¿no? O sea, imagínense contener la información en este tipo de nodos. Búsquenlo, si no me creen, hay bases de datos orientadas a grafos. Imagínense que ustedes quieren representar un blockchain, ¿no? Al conjunto de mineros de blockchain. ¿Qué es eso? Y bueno, básicamente es una red descentralizada completa. Cada nodo está conectado con otro nodo. Entonces lo pueden modelar de esa forma. Pueden hacer un montón de cosas. No es solamente, bueno, hago dibujitos. Mismo el problema del chinchín, mismo el problema de rutas aéreas. En la parte de Facebook, toda la parte de análisis de datos está desarrollada con grafos. Porque la importancia de lo... De hecho, no me metí en esto, ¿no? Pero imagínense que este grafo... ¿Sí? Esto es, no sé, tengo 3 amigos en Facebook. Arrancó Mark Zuckerberg en bancarrota. Tengo a Fran, está Moisés y está Pato. Y yo puedo ser más amigo de Moisés que de Pato, ¿no? Entonces, hay grafos que son ponderados. Moisés puede ser más amigo de Pato que mío. Y yo con Pato, y qué sé yo, me llevo un 10. Estos grafos son ponderados. Y lo que se busca es, bueno, che, ¿cómo llego de F a P minimizando el recorrido? O sea, básicamente que el peso sea el mínimo. O me interesa saber cuál es la relación entre 10 amigos cuya amistad sea máxima. Entonces tengo que maximizar ese grafo. Y de ahí sale el concepto de red neuronal, ¿no? Porque yo tengo un conjunto de redes, un conjunto de capas, ¿y yo qué quiero hacer? Y bueno, yo quiero minimizar el costo computacional. Entonces tengo que encontrar un camino entre la red de entrada y la red de salida que sea mínimo. ¿Sí? Entonces, se puede hacer todo, no todo, pero hay un montón de situaciones que se pueden modelar con grafos. Y eso es lo interesante. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, dale, obvio. No, dale. Vi un video una vez que explicaban cómo estaba modelado WhatsApp. Sí. Que todos los mensajes no van a la base de datos. Entonces, por ejemplo, los mensajes de A se guardaban con C, y entonces cuando vos formateabas el celular o algo, viste que te restablece la conversación, Sí. te manda los mensajes de C a directamente. Exacto, Sí, exacto. Se pueden modelar con grafos, ¿sí? Imagínense que yo tengo esta conversación. Estos son los mensajes que tenemos entre A y B. ¿Sí? Entonces, toda la información que yo tengo en A, ¿sí?, se guarda en la memoria de B. Entonces, si a mí me roban el celular, o yo reseteo, o desinstalo WhatsApp, no es que se guarda en una base de datos centralizada, como dice el compañero. Los mensajes que yo tuve con B, ¿para qué lo voy a duplicar? A ver, si B ya los tiene, ¿por qué los tendría que guardar en otro lugar? Entonces, básicamente cuando A recupera el número, le manda un ping, le dice, che hermano, me quedé sin celular, recuperame el chat.
B le dice, buenísimo, yo lo tengo, te lo voy a ir transfiriendo a poco. Entonces, B lo que hace es enviarle todo el contenido del chat a A, y así se recupera los mensajes de WhatsApp. ¿Eso es lo que decís vos? Sí, exacto. Y Sí, porque si tenían que guardar los mensajes de todos en la base de datos, tal cual, tal cual, tal cual. todavía han encontrado esta solución para, Es muy buena, sí, sí, sí. para no Sin cargarla duda. tanto. Sin duda. Pero bueno, fíjense que un chat entre personas se puede modelar con grafos, siendo, no sé, imagínense, les digo más, un grafo ponderado, ¿no? Siendo la relación entre A y B, o sea, yo los mensajes que le mandé a B, y haciendo la relación de B a A, es un grafo dirigido, los mensajes que mandó B a mí, 500. ¿Sí? Claramente no me da bola, no me da mucha bola esta persona, o escribe mensajes más largos. Pero fíjense que se puede modelar con un grafo ponderado. O sea, yo le mandé a B 1000 mensajes, B me mandó a mí 500. Listo, si yo quiero saber el peso de esta relación, o cuán importante es esta relación, bueno, no sé, le doy un peso además a esa conexión en sí. Nada, acá, como ya ha dicho el compañero, es tema de imaginación. ¿Sí? Es cómo quieran modelar ustedes las cosas y digamos, cómo se la rebuscan para modelar un problema. ¿Sí? Pero vamos a lo que es importante ahora, si no les quemo la cabeza con esto, que quiero empezar a aplicar, quiero que vean, porque yo al principio me pasaba con, listo, sé teoría de grafos, con L, porque la verdad que hay problemas muy complejos que de hecho hoy en día no están resueltos de grafos. ¿Cómo lo paso a un algoritmo? O sea, ¿cómo paso ese grafo a código? Porque está todo muy lindo, o sea, dibujo y van saliendo cosas. Pero ¿cómo hago que esto lo pueda representar en algo en JavaScript, en TypeScript, en Python, en Go, en lo que fuese? Y eso es lo interesante, ¿no? Yo voy, por ejemplo, de A a C. ¿Qué tipo de grafo es este? Ay, no me sale el nombre. Empieza con D, dirigido. Dirigido, ahí está. Dirigido, ahí va. Este es un grafo dirigido. ¿Por qué? Porque tiene flechas. Yo puedo ir de E, imagínense que caí en E místicamente. ¿Puedo ir a C? ¿Puedo volver a C? No. No hay flechita que me lleve, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se puede saber el grado de incidencia. Bueno, esto creo que no se los comenté, pero vieron que, a ver si alguien se acuerda qué es el grado de incidencia. En las conexiones que tiene, o las relaciones, decirlo en nombre Las aristas. Eso, aristas. Las Que aristas llegan que tiene a cada nodo. nodo. Fíjense, si caigo por ejemplo, en D, me paro en D, ahí, místicamente. ¿Puedo hacer algo en D? ¿Puedo ir a algún lugar? No. Bien, en grafos dirigidos, hay otro concepto que es el grado de entrada, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y el grado de salida. ¿Sí? Y esto representa el grado de incidencia, de alguna forma. Imagínense en el caso de D, ¿qué grado de entrada tienen? O sea, ¿cuántas flechitas entran a ese nodo? 2. ¿D? En este, exacto. 2. ¿Y cuántas salen? Ninguna. 0. Ninguna. Eso ya me dice que si me quedo atascado en D, no voy a poder salir, ¿no? Es el famoso caso de, che, me quedé en una isla que no tiene bote. Listo, me quedé ahí, no tengo grado de salida. Una pelotudez lo que dije, pero no importa. En C, por ejemplo, ¿qué pasa con el grado de entrada y grado de salida? 1 y 1. 1 y 1. Es decir, puedo ir hacia C y puedo salir de C. ¿Está bien? Pero bueno, nada, lo que quiero que entiendan es que este es un grafo dirigido y este es el primer grafo que vamos a pasar a JavaScript, o a TypeScript, o a lo que quieran. ¿Sí? ¿Cómo modelamos esto? Esa es la pregunta que yo les quiero hacer. Imaginen, voy a escribir acá, después lo voy a pasar al Visual Studio para que vean, pero así no saco la pantalla. Bueno, primero, vamos a entender que esto es un objeto. Const graph, quise poner ahí, no sé si entendieron la letra o no, pero const graph. Ahora, ¿qué puedo decir yo de A? Fíjense que esto es una key de un objeto. No tiene más magia, ¿eh? ¿Qué puedo decir yo de A? O sea, ¿a dónde puedo ir parándome en A? Veamos el grado de salida que tiene ese vértice. B y C. Exacto. Acá me da igual el orden, ¿no? B y C. Che, mejoré un montón la letra, ¿no? No se pueden quejar. ¿Tengo más nodos? O sea,
estas keys que voy a tener acá, estas propiedades de estos objetos, van a ser tantas como nodos tengan el grafo. Por ejemplo, si ahora yo quiero ir a B, o quiero entender qué pasa en B, ¿a dónde puedo ir desde B? A D nomás. A D, exacto. Y si yo me paro en C, por ejemplo, A E. a E. Eh, Exacto, exacto. Y fíjense que esto pueden ser letras. Si el día de mañana digo, no, van a ser números, me da igual, ¿sí? Si son números, nada, voy a hacer esto. Nada, lo voy a modelar de esta forma. ¿Sí? Me da exactamente lo mismo realmente. O sea, quiero que entiendan que pueden modelar cualquier situación, ¿sí? Lo terminamos, ya que estamos. De D me puedo ir a F, ¿no? No, de D no me puedo ir a ningún De lado. ninguno. Bueno, acá entonces lo dibujé mal, porque el ejemplo que yo tenía Ese no no. lo podía mover. Así que, así. Ahí va. Les cambié todo. Bueno, de D me puedo ir a F. ¿Qué más tengo? De E me puedo ir a un lugar. A B. A B. Sí, correcto. Déjame ver, B, D. Sí, bien. Y después de. ¿Qué más tenía? Me queda F, ¿no? F. ¿De F me puedo ir a algún lugar? No. No, vacío. Sí. ¿Cómo se modela si no me puedo ir a ningún lugar? Vacío. ¿Qué problema hay? ¿Se entiende? Fíjense que así modelamos un grafo. Es decir, si a mí me dan esto, imagínense que a mí no me dan más el grafo de arriba, el dibujo. ¿Puedo construirlo de arriba mentalmente? Sí. Papita para el loro, ¿no? O sea, capaz al principio no porque les cuesta ver, bueno, de A me muevo a B, hacer las flechas, pero en algún momento, si ustedes, no sé, agarran y dicen, bueno, tengo una entrevista, lo primero que tienen que hacer es, esto también lo compré para entrevistas y demás, es dibujar el problema. O sea, no importa que tarden 10 minutos más en la entrevista, dibujen el problema y modélenselo, porque esto les va a permitir también entender qué tienen que hacer de forma más fácil. O sea, van a ahorrar tiempo haciendo estos garabatos, ¿sí? En fin, ¿te parece si empezamos a codear un poquillo? Vale. A ver, dejo de compartir. Dejé de compartir ahí, ¿no? Sí, bien. Y vamos a compartir otra pantalla. Ahí va. ¿Qué pantalla ven? ¿Ven la del Visual? La más. Sí. Sí, pasa que tengo monitor, computadora, tablet. O sea, como me está por explotar la cabeza. O sea, no entiendo cuál es cuál, ¿viste? Tengo una serie de problemas increíbles. Bueno, a ver. Voy a mover esto para allá. Quédate ahí, maldito. Ahí va, bien. Y vamos a hacer dentro de Examples, y ahora encima tengo que agarrar el teclado de gamer, que me regaló compañero para el cumpleaños. Ah, qué bueno. De hecho, empezó en Punch, este chico Diego, no sé si está acá, no, ni idea. Y nada, lo invité a mi cumple, o sea, entró en pedido ya, y vino a mi cumple y me cayó con el tecladito. Bueno, voy a hacer una carpeta que se llame Graphs. Maldito. Esto está Examples Graph, TypeScript. ¿Qué habíamos hecho acá? La verdad es que no me puedo acordar qué habíamos hecho. Lo que está más abajo. Eso, Pets. Esto, ¿estamos bien? Vamos a meterlo. Sí, creo que estamos bien ahí. Sí. A ver. Estoy afuera, ¿no? Acá. No sé ni dónde estoy. En fin, voy a armar una carpeta acá adentro que se llame Models. ¿Sí? Y acá voy a empezar a modelar o a escribir, digamos, el modelo que va a tener este grafo, ¿no? Voy a hacer un graph.ts, después vemos qué onda con los tipos, y voy a empezar a dibujar todo esto que habíamos dicho. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O sea, yo creo que lo tengo por acá, pero... A con B y C. B y con C. Falta la comilla. Después tenía a B con D, ¿era esto? B con D, sí. ¿Alguien lo anotó? Me vuelvo loco. B con D, C con E. Sí. Después tenía D con F. D con la F y E con la B.
E con B, y la última tenía F vacío, ¿no? Claro. Ahí va. Bien. Después, a ver, podría hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, podría armar un grafo con números, ya que estamos acá, y vemos, así practicamos un poco más. 0, por ejemplo, con 8 con 1 con 5. Lo tengo anotado, igual, no es que estoy inventando, algo va a salir de esto. 5 con 0 y con 8. Después tenía 2, 3, 4, vamos a hacerlo así. Y 2 está relacionado. De hecho, les voy a tirar un challenge, que es dibujar esto. Si tienen ganas para ver qué onda, a ver cómo se relacionan, dibujar estas pequeñas pavadas, que créanme que son bastante útiles. ¿Sí? En fin, tenemos estos dos elementos creados, digamos, ¿no? Vamos a ver algoritmos para esto, porque todo muy lindo con el grafo, con qué sé yo, pero a mí lo que me interesa es recorrerlos. Si nosotros entendemos cómo recorrer un grafo, después, digamos, podemos avanzar un poco más con estos algoritmos y podemos hacer cosas más copadas, realmente, ¿no? Pero inicialmente lo que voy a hacer es un algoritmo que llame DFT. .test. ¿Sí? Esto viene de Deep First Traversal, que es básicamente recorrer un grafo de forma profunda. ¿Sí? Y por otra parte, o sea, tenemos como dos algoritmos distintos, si se quiere, en esencia, pero que sirven para recorrer un grafo. Este básicamente lo recorre de forma profunda. ¿Qué significa de forma profunda? Tendría que volver a la tablet, pero la verdad es que no tengo muchas ganas de salir, compartir pantalla, bla. De hecho, no sé ni dónde está Google. Me habrá quedado en la tablet y qué sé yo. Bueno, estos son los problemas técnicos que... O sea, es la primera vez que comparto pantalla de la tablet, realmente. Bueno, no importa. En fin, imagínense una red, ¿sí? La forma profunda es esto. Tengo un nodo A, B, C, D, y tengo E, F, G, H. Imagínense que tengo una red de nodos, ¿no? A ver si me permite hacer esto. No, me quedo en el iPad, che. Bueno. Ahí está. DFT versus... También se lo puede poner como DFS, o sea, Depth First Search y Breadth First Search. Así que ambos nombres lo van a encontrar. Grafos. Cualquier cosa, clic. Se apagó la pantalla. ¿What? Ah, me migró lo de la tablet acá, no, excelente. Bueno, grafos DFS versus BFS. Che, ¿ven la pantalla? Sí. Ah, ahí va, pensé que se habían desconectado todos. Ok. A ver, el DFS básicamente consiste en recorrer el grafo en profundidad. Agarremos este grafo, que justamente esto es un caso particular, que es un árbol. El DFS, ¿cómo funciona? Parte de un nodo, por ejemplo, del de arriba de todo, y lo que hace es recorrer todo hacia abajo, todo en una dirección. Por eso se llama de forma profunda, ¿no? O sea, agarra una dirección y la explota, ¿sí? Va en esa dirección hasta que no quede nada. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? A ver. Me da gracia porque pongo grafos y me aparecen árboles nada más. Fíjense qué complejo puede ser un grafo, ¿no? Bueno, en fin. Lo que hace el DFS es eso. Agarra un nodo, una serie de nodos, y los recorre de forma profunda. Avanza hasta que no queden más caminos. ¿Sí? Por otra parte, a ver si podemos... a ver cómo podemos... Quiero que lo vean de alguna forma fácil y no encuentro. Ahí va. Bueno, imagínense que yo me paro acá, en este nodo, este de acá arriba, y quiero recorrer con DFS todo este árbol. ¿Esto es un árbol? Sí, no hay ningún problema. Fíjense que una molécula lo pueden modelar así. Entonces, ¿qué hace? Y va acá, a este nodo, cualquiera. Este nodo va acá, de este va acá, de este va acá, 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 acá. Listo, no quedan más nodos para allá. Entonces, vuelve y arranca, digamos, con otro nodo. Entonces, la forma de recorrer eso es eso. Una muy distinta es el Breadth First Search, ¿no? Que es básicamente empieza a recorrer los vecinos, los hermanos de un nodo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Imagínense que vengo acá y me paro en este nodo. Cualquiera, agarren el nodo que quieran, agarren uno y elíjanlo. Voy a recorrer todos los hermanos que tiene mi nodo. Bueno, me paro en este, me paro en este, me paro en este, me paro en este.
Listo, recorrí todos los hermanos. ¿Me queda algún hermano respecto al nodo central? No. Entonces lo que hago es explorar los hermanos de mi hermano, ¿no? O sea, ahora sigo, taca, taca. ¿Me queda alguno? Y no, sigo, taca. ¿Se entiende la diferencia? Uno lo recorre de forma profunda, ¿sí? Llega hasta donde llega y vuelve. Y el otro lo va recorriendo de forma expansiva, ¿sí? Va recorriendo a los hermanos de esos nodos, a los hermanos, 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 hasta que ya no quedan nodos. Ahí recorrí toda mi red. ¿Se ve la diferencia entre uno y otro? Sí, sí, sí. Hay veces que me va a convenir algún algoritmo dependiendo de la distribución del grafo, y hay veces que me va a convenir otro. Pero bueno, o sea, realmente eso a priori yo no lo puedo saber, entonces voy a mostrarle los dos tipos de algoritmos, que son bastante sencillos y son bastante semejantes realmente, ¿no? O sea, uno se basa en tener, de hecho acá lo tengo, este es el archivo que les voy a subir, después, a ver, mientras voy a sacar. ¿Cómo saco esto? Ahí va. ¿Qué sé yo? Va. Entonces, el depth first traversal, a lo largo, si lo quieren, funciona con un stack. Es decir, yo lo que voy a hacer es crear una pila, ¿sí? En definitiva, voy a crear una pila, y a partir de esa pila voy a ir metiendo información y recorriéndola. Y por otra parte, por el breadth first search, va a funcionar con una queue. ¿Sí? Gracias al cielo, JavaScript, básicamente esto me lo permite tratar como arrays, ¿no? Es decir, yo básicamente con un array voy a poder solucionar las dos, digamos, los dos algoritmos de búsqueda. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Qué diferencia va a haber? Y bueno, que el stack, ¿cuál tengo que sacar yo dentro de la pila? ¿Se acuerdan de cómo funcionaba la pila? ¿LIFO o FIFO era? Claro, o sea, de la pila yo tenía que sacar, digamos, el primero de la pila, ¿no? Que era como el último que había entrado al vector. O sea, por ejemplo, si tenía recuerden que esto se puede modelar como una pila de platos, ¿no? Plato 1, plato 2, plato 3. ¿Cuál saco yo? Sacarías el 3. El 3, el de arriba de todo, ¿no? Para que no se me rompan todos los platos. Exacto. Entonces, acá voy a tener un pop que me va a sacar el último. Y en la queue, ¿cuál era? Imagínense cola del supermercado. ¿A quién atiende la cajera? A la primera persona que está en la cola, ¿no? que llega, Tengo sí. 1, 2, 3. ¿A quién tengo que atender? Al 1. Al 1. Entonces, para sacar el primer elemento del array, voy a hacer un shift. Entonces, fíjense como que JavaScript nos permite, digamos, generar este tipo de estructuras de forma bastante sencilla, ¿no? Ok, bueno. Vamos a lo siguiente. Habíamos importado cosas acá adentro. Quiero saber si me funcionaba el import. Acá. Creo que no hicimos import. ¿No? Sí. Ok. Entonces, vamos a importar este grafo. Graph. No me acuerdo si tengo los imports configurados, si no los tengo configurados, la verdad que no me acuerdo. Vamos a ver qué onda. Model graph. A ver si me deja. Graph. Require, cannot find name, a ver si con import nos dejaba. Import. Graph from models graph. Graph, bien, acá. Parece que nos deja. Ok, entonces, primer algoritmo. Function. DFT. Si quieren después lo pensamos con tipo de datos. La verdad es que no me interesa tanto en esta clase que pensemos los tipos, pero lo vamos a hacer. DFT, depth de profundo, first, traversal o DFS de depth first search. ¿Sí? DFT, bien. ¿Qué va a recibir esta función? O sea, empecemos por lo básico. ¿Qué tengo que recorrer? Nodos. Nodos, pero el grafo en sí, ¿no? O sea, yo siempre lo que voy a tener que hacer es recorrer algo. En este caso, si quiero un algoritmo que me recorra un grafo, le voy a tener que pasar un grafo para recorrer. Tiene sentido. Y por otra parte, ¿qué le tengo que decir? Y bueno, ¿de qué nodo quiero arrancar a recorrer esto, no? Porque fíjense que este grafo yo lo puedo arrancar a recorrer desde acá, desde acá, desde acá, me da exactamente lo mismo. Simplemente quiero recorrer los elementos del grafo. ¿Sí? Entonces, le paso un nodo que, por ejemplo, le voy a poner source. Pero, ¿se entienden los parámetros? Es, ¿qué querés recorrer? Y por dónde querés empezar. Y todos los grafos o todos los algoritmos estos tienen eso en común. Quizás en algunos, en vez de darle un grafo, le dan una matriz de
que se llama matriz de adyacencia. Después lo vamos a ver en eso, ¿no? Pero a través de una matriz nosotros podemos construir un grafo, ¿sí? Después lo vemos para otra historia. En fin, van a ver que este algoritmo es súper sencillo y lo vamos a ver de dos formas. De forma con un ciclo y de forma recursiva, para ir practicando esas cosas. A ver, yo les dije que el DFT, o sea, el def, funciona a través de una pila, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer es generar un stack, y ese stack, lo que voy a empezar ese stack, voy a inicializarlo, voy a decirle, che, el primer elemento, que me marca esto, che. Bueno, por el anytype, ok, esto va a ser un string, supongo, ¿no? Y este grafo, bla, después lo vemos. Bien, arranca por acá. ¿Qué le estoy diciendo? Che, el primer elemento de tu pila va a ser source. ¿Sí? Es decir, no sé, el nodo A, el nodo B, el nodo C, me da igual, por donde quieras empezar. Pero básicamente esto, si yo empiezo, por ejemplo, por el nodo A, va a tener esto, la pila inicialmente, ¿no? Es decir, listo, el primer elemento de la pila es el elemento A. Buenísimo. ¿Cuándo voy a tener? O sea, vamos a esto a resolverlo con un bucle while, y básicamente la pregunta es, che, mientras la pila tenga algo adentro, es decir, mientras haya elemento en la pila de platos, en la pila de nodos, esto seguí iterándolo. O sea, nada, si hay elementos es que no terminaste de recorrer el grafo. Fin de la historia. ¿Eso se entiende? Sí. Miren lo que voy a hacer. Voy a elegir el nodo que quiero sacar de esta pila, y voy a hacer stack.pop. ¿Se acuerdan qué particularidad tenía el método pop? O sea, eliminar. Elimina el último. Elimina el último, pero no solo eso, y lo retorna. Le retorna la array resultante. Exacto, current va a tener el último elemento de lo que es la pila, en definitiva, ¿no? Entonces, voy a hacer un console log que sea current node of graph, para ver si evidentemente puedo recorrer todo, y acá voy a mandar current. Por lo menos para que me imprima lo que estoy haciendo, ¿no? Y por otra parte, vamos, a mí lo que me gusta al principio es pegar esto acá, para que vean. Esto después, si quieren, lo usamos como helper, pero me interesa esto inicialmente. Ahí va. Graph, no me importa el tipo, realmente. O sea, en realidad sé el tipo, ¿no? Es un record que va a tener un, ¿qué sería esto? Un string y un array de strings. Si se calla esto. A ver qué onda. Ahí va. No lo estoy usando, pero ahí va. En fin, no es necesario el tipo. Entonces, imagínense que me paro en el nodo A, y esto es súper visual. Me paro acá, como primer elemento de la pila. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué se imaginan que tenemos que hacer para poder recorrer todos los nodos? Lo único que sé es que estoy parado en el nodo A. ¿Qué veo a la derecha? Sí, está a la derecha. O sea, en el gráfico, decís. No, acá me refiero, ahora estoy en el código. ¿Qué veo acá? Y bueno, veo que tengo un array con elementos, ¿no? Veo B y C. Ahora, yo estoy en ese nodo A, quiero iterar. Ahora, quiero entender qué tiene ese nodo A. Listo, tiene B y C, buenísimo. ¿Cómo hago eso? Bueno, vamos a hacer un for. Total, vamos a hacer un let. Vamos a consultar los vecinos que tiene esto, of graph sub current. Ya empezó a hincharme esto. Vamos a sacar esto a la bosta un rato. Lo vemos de forma más sencilla. Graph, object is type unknown. Vamos a ponerle ni a esto un rato, que se calle. Objective, bueno, ahí va. Entonces, ahora esto me va a iterar dos veces. Me va a iterar B y me va a iterar C. ¿Se entiende eso? ¿Y qué voy a hacer con estos elementos? ¿Qué me interesa hacer? Si yo dije, bueno, todo lo voy a meter en la pila, mi solución es, bueno, voy a meter en la pila stack push negro. ¿Se entiende? Miren lo que pasa acá, ¿no? Es muy loco y es muy simple a la vez. Me paré en A, estoy iterando B y C. ¿Qué va a hacer esto? Y bueno, ya removió A. Entonces, mi pila
al final de esto, mi stack va a tener B y va a tener C, con la particularidad que ya va a haber pasado por A. Esto, listo, ya lo saqué de la pila, ya pasó por ahí. Tiene B y tiene C. Buenísimo. Ahora, miren lo que pasa. Vuelvo al while. ¿Por qué? Porque el stack.length es distinto o sea, es mayor a 0. ¿Listo? Buenísimo. Vuelvo al while. ¿Qué va a hacer esto? Va a remover el último elemento de la pila. Ahora agarra C. Buenísimo. Se para en C. ¿Qué hay en C? Hace este for. Ah, está el nodo E. Buenísimo. Entonces me queda B, quedó ahí relegado. Ya recorre el nodo C, entonces agrega E. Después se viene al E. Listo, buenísimo. ¿Qué hay en el E? Lo recorro. Listo. Agrego B. Buenísimo. ¿Qué hay en B? Recorro B. Agrego D. ¿Qué hay en D? Ah, bueno, agrego F. ¿Qué hay en F? Ah, en F no hay nada. O sea, significa que está vacío. ¿Y qué me queda solamente? Me queda el nodo B. ¿Sí? Entonces, fíjense que vamos a llegar a recorrer todo el grafo. Después vamos a agregar que está visitado, que no está visitado, toda la mano en coche, ¿no? Pero fíjense que de esta forma podemos recorrer el grafo usando una pila, simplemente. Los invito a ir este buclecito, a graficárselo y que me cuenten, a ver qué onda. Vamos a ponerle graph source, si no jode esto. Y este de acá, ponerle any, así tampoco jode esto. Habría que ponerle record y demás, pero bueno, después lo hablamos. Type undefined. No, a ver si me lo compilo igual. For parámetros on use. ¿Qué carajo agrego, no? Y el current, ¿por qué le mandamos undefined? Creo que fue un problema esto, che. String. Bueno, que lo infiera en el compilador y que se arregle. Y esto vamos a sacarlo también. Ahí va. Bien. ¿Cómo se usa esto? Súper simple. Vamos a hacer dft y vamos a mandarle el grafo, que es graph source, y vamos a decirle que empiece por el nodo A. Dudas, consulta de este algoritmo. Primero, me interesa, ¿se entiende esto de acá? O sea, ¿se entiende cómo plantear un grafo acá? Sí, sí. Bien. Sí, entiendo. Este algoritmo, tranqui, ¿se entiende? No tengan duda en preguntar, ¿eh? O sea, hay dos cosas. Siempre para recorrer un grafo vamos a usar o una pila o una cola. ¿Cuál es el método para usar esto? Hacemos un while, ¿sí? Iterando sobre esa pila o sobre esa cola, y después nos paramos dentro de cada nodo, y dentro de todo el nodo principal, y recorremos qué tiene adentro. Y lo que hacemos es agregarle a la pila o agregar a la cola, ¿sí? Y seguir el ciclo. Fin de la historia. ¿Dudas? ¿Consultas con esto? Pregúntenme con confianza. Bueno, yo no sé si lo he entendido bien, pero yo lo que creo es que cuando recorre la pila, en este caso, el grafo, él accede, por ejemplo, a la A, y dentro de la A, él saca, me imagino que ese índice de A y va a meter dentro son los contenidos con el stack push, si no me equivoco, ¿no? Claro, exacto. Lo que me decís es que quedaría algo así, B y C. Correcto. Y así sucesivamente hasta terminar todos los índices del graph source, si no me Exacto. equivoco. Exactamente. Exactamente. O sea, se va metiendo en B y en C. Después, fíjate que la pila siempre se mete al último. O sea, en este caso después se metería a C. ¿Sí? Entonces, agarra C. Listo. Elimina C. O sea, C es el current en este caso. Y lo elimina de la pila. ¿Sí? Ahora, cuando entra de nuevo a este for, lo que hace es meterse en C. ¿Qué hay en C? Ah, bueno, está el nodo E. Entonces, ¿me explico con eso? Se mete en C y ese E ahora lo agrega a la pila. Sí, Ahora, claro. este current ahora tendría el E. ¿Sí? Al estar acá, también consideramos que lo eliminó de la pila. Ahora, este E, fíjate que lo que hace es recorrer Bien, los vecinos de graph sub E. Mete el B ahora y lo mete en la pila. Entonces, fíjate que de esta forma, la pila es una forma que tenemos de iterar sobre el contenido del grafo. ¿Me explico con eso? Correcto.
Ahí va, ahí va, ahí va. Ok, bien, vamos a terminar. A ver si quieren ir pensando mientras yo hago esto, los tipos que va a tener esto, genial, pues espero que no me tire problemas de compilación esto. Vamos a sacarle, ya que estamos acá. Graph to source, esto, bien, no tiene nada. ls. ¿Qué teníamos? Vamos a entrar en examples. Y esto estamos en graph, dijimos, ¿no? Bien, y vamos a hacer un node de ft. Y era source string, ¿dónde está? Acá, mira. Ahí va. Fíjense que hizo A, C, E, B, D, F, B, D, F. Fíjense que acá hay un problemón, ¿no? ¿Cuál es el problemón? Y bueno, que evidentemente, de alguna forma, fíjense que estoy repitiendo cosas acá, ¿no? Y probablemente es porque en alguna parte tenga algún tipo de bucle, ¿no? Como que esté repetido algo. A ver, vamos a modelar, vamos a cambiar un poco este grafo. B, C, D, E, F. Este E lo vamos a sacar. E va a estar vacío ahora. ¿Sí? Estoy generando algún bucle. Y si estoy generando algún bucle, significa que esto va a continuar, va a repetir elementos. Fíjense que ahí sí cambia. O sea, habíamos planteado mal el grafo de entrada. Y los invito a que dibujen este también. Fíjense que ahí sí. Empiezo en A. ¿Tiene sentido? Sí, empecé en A. Buenísimo. Me paro en A. ¿Qué tengo? Y bueno, tengo dos cosas. B y C. Buenísimo. Los agrego a la pila. ¿Por qué sigo con el nodo C? Y bueno, justamente por lo que habíamos hablado antes, ¿no? Porque de esto lo que hizo fue B y C. Entonces, ¿por qué recorre C inmediatamente después que A? Y porque es el último elemento de la pila. Entonces, lo que le dice la pila es, listo, continúa con C. Y fíjense qué hace después. Se mete en E. ¿Por qué se mete en E? Y bueno, porque si yo me paro en C, elimino C, o sea, ya lo recorrí, y ahora lo que tengo es el nodo E. ¿Sí? Fíjense que tiene mucho sentido esto. ¿Qué pasa si yo hago esto? Por ejemplo, invierto C e invierto B. ¿El orden de recorrer el grafo va a ser el mismo? ¿Qué opinan? Creo que no va a ser el mismo. No va a ser el mismo, pero ¿por qué? A ver, imaginémonos que lo queremos deducir antes de probar el resultado. ¿Cómo empieza este grafo? ¿O cómo empieza recorriendo esto? ¿Con qué nodo? Con el A, empezamos. Con el A, perfecto. ¿Qué vamos a tener acá en esta salida? En stack. C y B. Va a tener C y B. ¿Y después cuál va a recorrer primero? ¿El C B. o el B? El B. B, perfecto. Veamos a ver si tiene sentido lo que pensamos. Bien. A, B, D, F, C, E. Perfecto. Sí, tiene sentido. Por cómo funciona la pila en general, ¿no? Por lo que estamos haciendo con el concepto de pila. ¿Y se imaginan cómo hacer esto de forma recursiva? ¿Qué opinan? A ver. Fácil, más fácil, más difícil. ¿Qué piensan que va a ser? Recursión. Primero, pensemos lo siguiente. ¿Qué va a recibir esta función? Puede recibir una función. No, ¿qué va a recibir esta función? Digamos, ¿qué parámetros necesita? Primero, ¿qué tiene que recorrer? Es el mismo. Graph. Un graph y source. Le tenemos que decir dónde empezar, sin duda. Sin duda le tenemos que decir cómo empezar. ¿Sí? Primero, ¿se entendió esto seguro lo de arriba? ¿Cómo recorremos esto con la pila, bla? Sí, sí. Bien. Vamos a hacer un current node of recursive ft. Y vamos a imprimir source. Para tener el mismo resultado, ¿no? Para ver si estamos recorriendo todos los elementos. Y acá vamos a hacer un console log que divide un poco. Nada más. Ahí va. Bien. ¿Cómo hacemos esto de forma recursiva? Pensémoslo un segundo. Miren, for. Empiezo por el nodo A. Sigue estando igual eso. Ahora, en el nodo A, yo tengo que entender qué hay acá adentro. ¿Sí? Tengo que entender que tiene el C y el B, o el B y el C, los nodos que tenga, no importa. Entonces, voy a hacer un let neighbor, o sea, voy a recorrer todo lo del graph, en este caso, subsource. Fíjense que no hay current. Current, o sea, no tengo una variable auxiliar en este caso. Básicamente, source es A, inicialmente.
¿Sí? Entonces, arranco por la letra A. ¿Qué hace esto? Y bueno, recorre C y B. ¿Se entiende esto? Ahora, miren este paso. Este paso es la magia. Voy a llamar a la función recursiva. Le voy a pasar el mismo grafo, porque el grafo no cambia, pero ahora le voy a decir que recorra no source, sino Neighbor. neighbor. Fin de la magia recursiva. Ahí termina el algoritmo recursivo. Fíjense que recorrer un grafo no es difícil. Es difícil cuando hay otras cosas, cuando hay bucles, cuando tenemos más complejidad, que después lo vamos a ver. Pero fíjense que en esencia recorrer un grafo perfecto, o sea, un grafo dirigido y sin bucles, es sencillo. Lo puedo recorrer con un while, preguntando cuándo se vacía una pila, y recorriendo a los vecinos, o lo puedo recorrer, ¿sí?, a través de una función recursiva, que de hecho tendría que funcionar exactamente igual. Recursive graph, la cagué. Graph source. Graph source. Gracias. ¿Sí? Fíjense igual. A, C, E, B, D, F. Fin de la historia. ¿Sí? ¿Se entiende cómo recorrer un grafo de esta forma? Tengo una duda, o sea, tiene que dar lo mismo, ¿no? Sí, o sea, a ver, no lo mismo, pero, digamos, tenés que recorrer los nodos una sola vez. ¿Quieren pensar por qué no da lo mismo? Fíjense, ¿estamos recorriendo los nodos una sola vez? Sí, la respuesta es que sí. ¿Qué está pasando entre el primero y el segundo? O sea, ¿por qué son distintos? Por el pop. Por el ser? pop. O sea, podría ser una solución, el pop. A ver, veámoslo. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está recorriendo? Y bueno, acá básicamente, vamos a minimizar esto, está recorriendo todos los vecinos de graph subsource. O sea, está recorriendo C y B. Acá se paró en C y en B. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esto? Y bueno, básicamente en la primera llamada está mandando esto a la función, ¿no? Recursive tft, el grafo es el mismo, habíamos dicho, y el primer vecino que le está mandando, ¿cuál es? Sí, Sí. C. Y en el otro, ¿cuál le estábamos mandando primero? el B. El B porque está al final. Entonces, fíjense que cambiar un nodo de visita altera todo el orden de respuesta. Tiene sentido, pero bueno, fíjense que estamos recorriendo el grafo, digamos, una sola vez. Y yo les pregunto, ¿cuál es la complejidad algorítmica, la complejidad temporal, si quieren, de esto? ¿De la recursiva? De las dos. Ah, Empecemos la recursiva, si quieren, sí. O N por N. O era, N por N, ¿por qué? A ver. porque estoy usando, o no. Era cuando yo involucro. No, claro, estoy usando un for solo. Estás usando un for, exacto. No, Es muy similar a factorial esto, ¿no? claro. Sí. A factorial se definía como n menos 1. Y esto era n por n menos 1. A ver qué opinan de esto. O sea, estamos haciendo una sola iteración. O sea, la complejidad algorítmica tiene que estar dada por la cantidad de nodos que hay, ¿no? Digamos, es la cantidad de nodos que hay acá adentro. O sea, es n. Si tengo 100 nodos, bueno, va a tener un número. Si tengo un nodo, va a tener 1. Lo que sabemos es que no es constante. ¿Sí? Va a depender de la cantidad de inputs o de nodos que nosotros tengamos. ¿Se ve esto? Sí. Y de hecho, lo pueden ver acá. O sea, ¿cuántas veces duplicamos algo? ¿Imprimimos por duplicado algo? No hay nada No sé. complicado. O sea, solamente pasó una vez por cada nodo. Implica que tenemos una complejidad algorítmica que depende de la cantidad de nodos. ¿No? Es lineal a la cantidad de nodos que tengamos. Sí. ¿Tiene sentido? Che, estaban hablando al chat, ni lo vi, perdón. No sé si dijeron algo. ¿Es verdad? Ah, dale. Sí, tranca, me dices, tranca. Festejen. Bueno, vemos dos boludeces más y ya lo dejo en libertad si pueden aprovechar. Graphs. BFT. Van a ver que es exactamente igual, y eso es lo que tiene de divertido, pero vamos a incorporar el concepto de cola, ¿no? Vamos a hacer la función que sea, de hecho vamos a ver si podemos importar esto, y si no explota nada, graph subsource,
Vale, vamos a ver si podemos importar esto. Import, graph, y vamos a poner un alias que sea graph source, y esto lo vamos a importar from models graph. ¿Se queja esto? Import, ya ni me acuerdo qué habíamos hecho en este proyecto. O sea, no me acuerdo que habíamos configurado de alias y de nada. Graph source. Fíjense que el BFT o BFS, como le quieran decir, es igual. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que ahora vamos a tener que inicializar, en vez de un stack, como teníamos antes, una queue. Recuerden que la diferencia es que en el stack sacábamos el último, en la queue sacábamos el primero. ¿Sí? No tiene mucha más. Y van a ver que esto va a salir al toque, ¿eh? Que no va a tener mucha más complejidad. Fíjense, si yo lo quiero recorrer de esta forma, ¿qué hacemos? Bueno, mientras la cola tenga algo, voy a elegir un current. Ese current, ¿qué va a hacer? Y va a ser el primer elemento de la cola, q.shift. Fíjense que va a cambiar eso nada más. O sea, en vez de sacar el último y saco el primero. ¿Y cómo sabemos que va a andar que saco del primero? Y miremos el recursivo este. ¿Tiene sentido? Y fíjense que en el recursivo estaba sacando del primero en definitiva. ¿No? Lo que habíamos hecho era, bueno, sabíamos que la pila sacaba del último. Vimos que en el caso del recursivo, al iterar, sacamos del primero. Entonces podemos deducir que esto tranquilamente va a funcionar. Entonces, saco del primero, hago un shift. ¿Qué particularidad tiene este método? Que además de sacar el primero, te lo retorna. Entonces, fíjense que es la misma lógica. For let neighbor. Graph. Current. Vamos a imprimir esto. Console log current node in graph. Current. Por lo menos para imprimirlo y ver qué pasa, ¿no? Y después, ¿qué hacemos acá? Nada, pushamos a la cola. ¿Qué pushamos? Lo que estamos recorriendo. Ya está, ¿no? Voy a poner un return acá. Pero fíjense que se acabó la magia. ¿No? ¿Lo ven esto? Sí, sí, sí. Bien, llamamos a esta función. BFT. A ver si le podemos pasar graph source. Nodo A. Y esto en teoría tendría que andar, ¿no? Node. Sabía que no me iba a dejar importar esto. Era tan obvio. No me acuerdo que habíamos hecho las otras clases. Que require no me deja usar tampoco. Creo que Bueno, lo máximo que hicimos fue crear solamente interface. qué zapallos. Bueno, nada, lo que les subo está configurado Webpack para que puedan hacer esto. O sea, no se preocupen. O sea, es simplemente ver el repo y fin. Graph source. A ver, que me declare block scope. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo? Ahora sí se taró nomás. Ahí va. Fíjense que coincide con el otro caso. O sea, es esto, ¿no? ¿Se entiende esto, chicos? O sea, creo que es bastante simple cuando agarrás y empezás a hacer algunos ejercicios de esto, pero fíjense que de estos dos casos de recorrer, sale todo lo demás. ¿Sí? Y ahora les voy a mostrar un ejemplo más para que se vayan con alguna utilidad de todo esto, ¿no? Pero quiero que entiendan eso. ¿Entienden las dos formas que hay de recorrer algo? O sea, tres en Sí, realidad, ¿no? Por pilas, por colas y recursiva. Interesante, ¿no? ¿Sí? Fíjense que de forma recursiva esto es exactamente lo mismo. Recursive BFT. Recibe graph, recibe source. ¿Qué hacíamos con esto? Hacemos el console log, current node of graph, vamos a poner source. Y para llamar la función recursiva recorremos los vecinos de graph subsource. Y para ir eliminando elementos y llegar al caso trivial, lo que hacíamos es recursive BFT, mismo grafo, pero ahora mandamos el name. Exactamente igual. ¿Sí? Hay una mejora de rendimiento, ¿no? Entre el recursivo y el de estructura while for. O sea, tiene mejora el de recursión, que sea poca, muy mínima. A ver. Sí, con esta cantidad de elementos no nos vamos a dar cuenta, pero recuerden que una forma copada de evaluar esto es, por lo menos para grandes volúmenes, es el console time. ¿No? Start, graph. Y acá podemos poner el console time
en Starcraft. Estaría bueno que sean nodos grandes o grafos grandes y puedan evaluar esto, ¿no? Pero, sí. Bueno, y por último, como fin de esta clase, creo que hay un ejemplo que es bastante copado, que no nos va a demandar mucho, realmente, que es el de el famoso has. No sé para qué le pongo TS si estoy destruyendo los tipos, no moviéndolos, pero no importa. Y para eso vamos a usar este grafo. A ver si lo tengo por acá. Este de acá. Directed Graph. ¿Se animan a dibujarlo? ¿Ah? A ver, lo podemos hacer entre todos, ¿eh? Pasa que cerré el iPad y realmente me da miedo lo que puede llegar a pasar. Paint Online. Otra vez volvieron con esto, ¿no? O Excalibur, como habían dicho. Excalibur. No tengo el pencil, así que pueden pasar muchas cosas. Esto es lo que ya habíamos visto antes, pero vamos a hacer así. Ahí va. Primero, ¿qué nodos tenemos? Tenemos F, G, H, I, J y K. Nodos del grafo. Qué difícil que va a estar esto, ¿no? F. ¿F con qué está relacionado? Y bueno, está con G y con I, de alguna forma. A ver, vamos a ver cómo lo podemos dibujar. G y con el nodo I. I. Qué mala idea cerrar la tabla. Ok, F y G. Bien, bye. Bye. Lo podría volver a aprender, pero mucha paja. Ok, G solamente está relacionado con el nodo H. Vamos a dibujar H. Claro. G está relacionado con H. Ok. H no está relacionado con ninguno. Listo. H es ermitaño. Bye. Chao, H. ¿Este es el nodo I? Sí, este es el nodo I. Sí. Y está relacionado con G. Y con K. Con G y con el nodo K, que lo podemos dibujar por acá. K, no, amigo, mamadera. A ver, K. Con G y con K. Y J Relacionado con I. solamente está relacionado con I. Qué vergüenza, por el amor de Dios. Bueno, ¿hay algún bucle acá? Es decir, imagínense que yo agarro F, I y G, ¿no? Me perdería volviendo, o sea, perdería en un bucle infinito en esa componente, en ese subgrafo. ¿Qué opinan? O sea, de F puedo ir a I, de I puedo ir a G, de G puedo ir a F. No. F no. Está dirigido para abajo. Bien. A ver, de F voy a I, de I voy acá. ¿Puedo volver a I? Tampoco. No. Bien, o sea, No. no tiene bucles. Y eso es buenísimo, y eso es lo que me quiero quedar con esta clase, que con este grafo es un grafo dirigido y sin bucles. Y eso es súper importante porque al no tener bucles, digamos, nos va a permitir solucionar el problema sin otro elemento que vamos a ver la clase que viene, que es justamente los nodos visitados, para no caer en un bucle infinito. Porque imagínense que yo tengo este caso. El caso de que G viene acá también. O sea, puedo, pero la pucho. G tiene esto. O sea, el algoritmo, si yo no le digo, mira, el algoritmo va a ir de F a I, va a ir de I a G y va a ver que puedo volver a F. O sea, va a ver que puede repetir ese camino. Entonces, fíjense que esto va a ser un bucle infinito. Entonces, lo que voy a tener que hacer es decir, che, este nodo ya lo visité, no lo vuelvas a visitar. ¿Sí? Pero en la clase que viene vamos a ver eso. No, no pasa nada. Pero quiero que entiendan que es peligroso tener bucles para los algoritmos. ¿Sí? No es que magia y se solucionó. Ok, Jaspa, vamos a hacerlo muy simple, así no les quemo la cabeza. Vamos a recorrerlo de la forma BFS, BFT, es lo mismo. ¿Sí? Vamos a recorrerlo con una pila o una cola, ¿qué se acuerdan? Con cola. Cola. Bien, vamos a poner Jaspa. ¿Y qué va a recibir esto? A ver, pensemos esto. ¿Qué va a recibir este algoritmo? El grafo seguro. Y el inicial, el source. Exacto, el source y el destination. No importa el nombre, ¿no? A, B le podemos poner, start, end, me da lo mismo. Pero, a ver, lo que quiero que entiendan es, ¿qué hace este algoritmo? Me dice si hay una relación, por ejemplo, entre F y H. Es decir, ¿hay un camino entre F y H? Y en este caso sí, yo puedo ir de F a H a través de G, por ejemplo. ¿Puedo ir de otra forma a este? Y sí, puedo ir de F
ahí de I a G y de G a H. A mí no me interesa que me diga cuántos caminos hay, me interesa que me diga si están conectados. ¿Sí? O sea, si yo puedo establecer una conexión, si es conexo el camino de F a H. Fin de la historia. Por ejemplo, ¿puedo ir de F a D? No, de F a J, perdón, no hay D. No. Y no. No. Bien, vamos a ver. ¿Y puedo ir de F a T? Imagínense que T no existe, ¿no? Simplemente estoy poniendo una componente arbitraria. No. Y De tampoco. F a T, no. Tampoco. Bien, ok. Sabiendo esto, sabiendo estas pequeñas cositas, vamos a ver que es súper fácil, porque primero, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que entender cómo recorrer el grafo. Eso por suerte ya lo sé. ¿Sí? Voy a hacer un while, y mientras la cola tenga algo, voy a iterar. Fácil. ¿Cómo hago para distinguir entre cola y pila? O sea, ¿qué pasaba acá de distinto? En una así, un Shift pop. y pop. Exacto. Si es una cola, vamos a hacer q.shift. La voy a remover el primero. Y fíjense que acá está la magia. Sí. Current es igual a destination. Fin. True. Claro, o sea, existe camino, no me interesa cuántos hay. Y después, ¿cómo hago que siga avanzando esta cola? Y bueno, evidentemente tengo que recorrer estos nodos. Ahí, bro. Current. Current, y acá, ¿qué hacía? Y los metía en la cola. Fin. Ahí terminó el algoritmo. Es exactamente lo mismo que recorrer un grafo, pero le agregué una condición. En caso de que llegue acá, y bueno, claramente no existe, ¿no? Porque si recorrí todo y nunca entró por esta condición, implica que claramente el camino no existe. ¿Me siguen con eso? Sí, sí. ¿Cómo hacer esto? Miren. Dale, pregunten, pregunten lo que quieran. Creo que sería parecido también hacerlo en recursividad, ¿no? Solo que implicaríamos solo la Sí. Dale, ahora lo hacemos, sí, sin problema, sin problema. Directed Graph, y quiero ver si hay una relación entre, como habíamos planteado antes, ¿no? Entre F y K, por ejemplo. A ver si existe. Entre F y K. ¿Qué opinan? ¿Hay? Sí. A ver, Juan. True. Al toque, Roque. A ver, una que no exista, por ejemplo. F y T. F y... Claro, bueno, acá debería... A ver, es buena, ¿no? Pero debería saber, comprobar Sí existe. si source está en graph y si destination está en graph. Porque acá fíjate que me va a explotar, me parece, si le Claro. pongo. Bueno. A ver, pero vamos a ver. Pero sí, a ver, es un if source in graph and destination in graph. Podemos hacer lo inverso, ¿no? Claro. Hacer un no, y vamos a retornar false. Ahí va. ¿Me fuiste? False. Ahí va. Al toque. Bueno, y de forma recursiva, me querían plantear. Function recursive path. ¿Qué recibe de forma recursiva? Va a recibir graph source, destination. Vamos a poner todo lo mismo, sí. Y nada más, ¿no? Y nada más, no, creo que con eso vamos. A ver, me da igual cómo lo recorra, pero pensemos en el caso base. ¿Qué tenemos que retornar y cuándo? Recuerden. Caso base, es un if, retornamos falso si no existe. Sí, o sea, deberíamos comprobar esto, sin duda, vamos a comprobarlo, pero un caso más base todavía, o sea, un caso base de la recursividad, que básicamente consiste en ver si sigue, ¿no? Si source es igual a destination. Claro. Base case. Retornamos true. Listo. Ya tenemos como nuestros casos y nuestros filtros contemplados. ¿Qué hacemos en el caso recursivo? O sea, ¿cómo recorríamos algo de forma recursiva? Nada, era simplemente hacer un for directamente, ¿no? No había while, no había cosas raras.
Entonces, recorremos los vecinos. ¿De qué? Y de graph subsource. Recuerden, en el caso recursivo no hay while, no hay nada, ¿no? Es como que vamos descartando posibilidades, ¿no? La iteración misma la da la recursividad. Fíjense esto, ¿no? ¿Cuántas recursiones o cuántas iteraciones, cuántos bucles, si lo quieren ver así, tenemos en este caso? 2. 2. ¿Y acá cuánto vamos a tener? El for y la recursividad es una iteración en definitiva, ¿no? O sea, Sí. lo podemos pensar como que se itera a sí mismo. Entonces, también como que mantenemos el orden de las iteraciones, ¿no? O sea, no es que yo estoy disminuyendo iteraciones. La recursividad es una iteración en sí misma, ¿sí? Obviamente, recuerden que la recursividad, de hecho, un caso que vimos de recursividad, todo lo modelamos con árboles. Y un árbol es un caso particular de un grafo. Lo vamos a ver en otra clase, pero para que vean que hasta esas cosas se pueden modelar con grafos, ¿no? La complejidad algorítmica se puede modelar con grafos. En fin, ¿qué recibe esto? Recibe el graph. Graph, source, Inicial. y neighbor y Y el destination es el mismo, o sea, no cambia el destino. ¿Estamos de acuerdo que de forma recursiva en algún momento va a entrar acá? ¿Qué opinan? O sea, si están conectados, ¿no? Si el nodo 1 está conectado con el nodo 2, en algún momento tiene que entrar ahí, porque justamente es el caso base. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, a ver si comparten esto que les voy a hacer. Sí. Eso, que en algún momento va a entrar si están conectados, que en algún momento va a entrar si están conectados. Si me vuelve true, buenísimo. Ni para qué hago eso, ¿no? Significa que están conectados. Y si no, o sea, si no entré nunca a esa parte, y bueno, claramente tengo que retornar falso. ¿Qué Está opinan? bien, sí. Sí, pues si no, va, aparte Claro, de imagínense que esto, no va a ¿no? volver nada. Si yo nunca le pongo esta condición de corte, nunca, o sea, no van a estar conectados estos elementos, porque nunca va a poder entrar acá y ver qué tiene conectado ese nodo con ese nodo. ¿Sí? Esta condición de corte es importante porque si los dos están conectados, o sea, si ambos nodos están conectados, a ver si puedo hacer algo de zoom. Si ambos nodos están conectados, qué asco que es esto. Si ambos nodos están conectados, ¿sí? De alguna forma va a llegar al caso base. ¿Sí? Por ejemplo, pongamos el caso de F e I, ¿no? Arranco en F y quiero ver I, para este caso. Ignoremos esto. En este caso, F es igual a I. No. No entra. Pero ¿qué pasa? Ahora yo voy a empezar a recorrer cosas. En este caso, miren, entré acá. Y entré en G y en I. ¿No? O sea, primeramente voy a entrar a G, porque está primero, no es una pila en este caso, ¿no? Entonces, entro acá, G, listo. Voy a hacer la llamada recursiva. Fíjense que existen los dos elementos, no me importa. En este caso, F es igual a G. Recuerden que No. ahora estoy mandando G, ¿no? O sea, estoy mandando graph G y destination es I. Ahí va, esto. G es igual a I. No. No, ok, listo. Voy a la otra iteración. La otra iteración que tenía. Y bueno, ahí sí tenía el otro elemento, ¿no? Tenía la I. Bien, entra acá. Esto se cumple, perfecto. Ahora me dice, ¿I es igual a I? Sí. Sí, retorna true. Y si retorna true, fíjense que esta condición se cumple. Sí. Entonces, esto mismo me va a retornar true, y esto es el true que voy a ver. Recuerden que las llamadas recursivas requieren un poquito más de análisis, ¿no? Pero Sí. esa es la esencia, en definitiva. Está bien, claro, sí, pues si no está esta condición no va a retornar nada. Importantísimo el caso base, pero recuerden que no pueden plantear... Está acá cagándose de risa, viendo cómo va a estar plata el reverendo pedo. Bueno, fíjense que la condición en la llamada recursiva es básica, ¿sí? Tiene que ir sí o sí una condición de corte inicial. ¿Sí? Sí. Correcto. Nada, miren, o sea, armé esto yo para que lo tengan. GitHub. ¿Quién es este? Bueno, en fin. Fotobanana.
Tengo el mismo gorro, no me había dado cuenta. Acá, Graph Algorithms. Acá les armé un montón con los imports, les hice como una definición de las cosas. Acá me tomé como el tiempo para bla. Y acá les cuento qué vamos a ir viendo, ¿no? Fíjense que vimos el hashpad y el DFT y el BFT. ¿Sí? Después hay un montón de cosas para ver. O sea, valor mínimo entre componentes. Increíble. Hay un problema muy interesante que es colorear grafos. Ustedes dirán, dale, Fran, deja de hablar pelotudeces, pero colorear grafos es un problema matemático de hace mucho, que viene de hace mucho, y hay grafos que todavía no se saben si se pueden colorear bajo determinadas condiciones. Uno de ellos es el mapa, ¿no? Sirve para dibujar fronteras, un grafo, tipo para entender cómo están, digamos, cómo están compuestos o la conexión que hay entre países. O sea, lo pueden trasladar al caso que quieran, ¿sí? Nada, es una locura. Realmente, si lo quieren ver en profundidad, es una locura. En fin, nada, lo que les quería contar es que hay camino más corto de un nodo a otro, con cuántos componentes conexos hay dentro de un grafo, el recuento de una isla, que es como el más complicado, y hay un algoritmo que es digamos que una vez sabiendo eso, tiene un nombre, hasta el nombre es difícil, algo así, que papá lo escucharon, que justamente es el algoritmo que te permite ir de un nodo a otro minimizando las cosas, que se suele tomar un montón, ¿no? Te dice la complejidad, dice un montón de cosas. Acá tiene el pseudocódigo. En fin, fíjense que si en otros conceptos acá, sin cola de prioridad, recuerden que una estructura es la cola y otra es la cola de prioridad. Pero bueno, nada, hay un montón de cosas para ver. Si quieren chusmear esto, está todo dentro de la carpeta source. Está models, acá están los grafos que vimos viendo. Acá hay cosas con loop, sin loop. Nada, cuestión que vamos a ir viendo después. Y Fran, te hago una consulta. Sí, ¿Los por favor. dibujitos con el pencil los subís? ¿Se pueden subir? A ver. Sí, creo que sí, porque lo hice en Google. Así que creo que hay pasa que El está del horrible. pencil, por favor. Está horrible eso. O sea, a ver. No, se reentendía, los primeros, no el último. Los primeros. Hijo de Dios. Sí, tiene que estar, che. A ver. Google. Creo que usé Google Classroom. Bien, ¿y vos? A ver. Classroom. Unirme a clase. No ves tus clases. La cagué. Sí, la cagué. Ah, no, acá está. ¿Qué parado que soy? Ese. Sí, los puedo subir. Está horrible esto, che. Bueno. Grafos. Sí, de hecho, sí, lo puedo compartir. Así que sí, de una. Se lo subo. La gente que no vio esto no va a entender una goma de este dibujo, pero bueno. No importa, lo subo. El video igual, si se sube el video y lo ven con el video, se entiende. Sí. Pero bueno, le tiro por ahí si que. En fin, nada, espero les haya gustado. Ya creo que estoy más libre, así que los sábados voy a poder seguir haciendo esto. Quería meterme ya para futuro a dar un cursito. Hacer así unos videos de Solidity. No sé si están metidos con blockchain, pero hay cosas bastante copadas para ver. Por lo menos con Remix. Solidity Web 3, ¿no? Sí, hacer algunos smart contracts para hinchar. Ahí un poco. Bueno. Sí, está piola. Algo vamos a hacer. Bueno, en fin, nada, pavadas. Esto está bueno porque tiene todo tipado. En fin. Remix es el framework de React. ¿Puede No, ser? es ¿O un no? IDE online para Ah. codear en Solidity desde Ethereum. No. Y podés simular un montón de cosas. Pasa que no me quiero meter en esto sin antes explicar cómo funciona blockchain y demás. Y tampoco es que la tengo tan clara como para decir, bueno, está bien, aprendan. Porque en algún momento lo tendré un poco más claro y ahí es donde quiero contarles un poco a ustedes. Pero bueno, nada, pavadas. En fin, espero que se haya entendido, que les haya copado. Cualquier duda que tengan, igual ahí tienen el repo de GitHub, pueden ver las cosas. Y nada, eso, che. ¿Se quedaron con alguna duda? ¿Algo